¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca. Gracias a Dios por permitirnos la vida, porque estamos nuevamente aquí con la única finalidad de escudriñar su palabra. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por permitirnos la vida, Señor. Porque con la vida, Padre, nos das muchas oportunidades, Señor. Oportunidades de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, Señor. De arreglar nuestras cuentas, Señor, con el prójimo, Padre. Así como también, que es lo más importante, Señor, ir a cuentas contigo. Padre, muchas gracias, Señor, por este día, porque nos permites estar reunidos nuevamente, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor, para alimentar a nuestro espíritu, Señor. Gracias, amado Dios. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos lleve a toda verdad, Señor, a todo entendimiento, Señor, que quite todo aquello, Señor, que quiera venir a robarnos, Señor, la atención, Señor, de este estudio. Padre, yo te doy gracias por todos mis hermanitos en la fe, Señor, por los amigos y amigas que como cada lunes, Señor, están ahí ya listos, Señor, para escudriñar la palabra, Señor, juntos, ellos y yo, Señor, buscando tu presencia. Gracias te doy por sus vidas y te pido una bendición especial para cada uno de ellos. Padre, yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a través del estudio, Señor, a toda verdad. Que sea tu Espíritu, Señor, enseñándonos, corrigiéndonos, Señor, instruyéndonos, Padre Santo, redarguyéndonos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por la oportunidad que me das de servirte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a continuar, amados hermanos, con nuestro estudio que ya, pues, lo llevamos algo avanzados, pero que aún no lo terminamos. Vamos a continuar con él y hemos estado hablando de las diferentes métodos que el Señor emplea para limpiar nuestras vidas, para llevarnos a esa limpieza de tal manera que nos lleve a tener una vida abundante, una vida fructífera para honra y gloria de su nombre. Y bueno, hemos estado hablando, ¿verdad? De la vid verdadera, de la viña, de cómo el Señor Jesús puso este ejemplo de la vid, ¿verdad? Y en este ejemplo, Él nos hablaba de que Él es la vid verdadera, nuestro Señor Jesucristo, y que los pámpanos somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y dice su palabra, lo hemos estado viendo, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él es el que está al cuidado de esos pámpanos, de esa viña, de que no sufra estragos por los tiempos, por las circunstancias, por los problemas, y que está muy al pendiente de que esa viña, de los cuidados de ella, para que esa viña sea una viña saludable, sea una viña que dé mucho fruto, ¿verdad? Y hemos estado hablando de cómo el Señor Jesús, incluso en su palabra, dice que todo el pámpano, dice, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve mucho más fruto. Entonces, dice la palabra y decíamos, ¿verdad? Que todo pámpano que en el Señor no lleva fruto será quitado. Y hemos estado estudiando la manera como el Señor hace la limpieza de esa viña. Y al momento, ¿verdad? Decíamos, ¿verdad? Que cuando escuchamos que todo pámpano que no lleva fruto será quitado, lo primero que viene a nuestra mente, pues es que ese pámpano que está ahí, vacío, que está estéril, pues que inmediatamente es cortado y lanzado al fuego. Pero ya conforme a nuestro estudio, ¿verdad? Hemos estado viendo que el Señor primeramente viene a la viña, ve ese pámpano, ve nuestra vida cómo está, y ve que Él sabe que es una vida que está
pues estéril, sin fruto, y el Señor comienza a levantar ese pámpano, así como el labrador en la viña física, ¿verdad? Va y recoge ese pámpano que ya cayó por el suelo, lo sacude, lo limpia, le quita el moho y lo sostiene de la barda para que ese fruto, ese pámpano comience a dar fruto. De esa misma manera hace el labrador, que es nuestro Padre. Viene y comienza a limpiar nuestra vida de todo aquello que nos está enmoheciendo para que llevemos fruto, para que comencemos una vida fructífera para el Señor. Porque no es una vida para, pues, para presumir o para quedar bien con alguien o para que los demás vean que soy súper santo, súper estudioso, súper nada. El Señor viene y quiere que demos fruto, pero que ese fruto lo glorifique a Él. Que cada actitud, cada cosa que nosotros demos como testimonio a los demás sea un fruto que glorifique al Padre Celestial. Y bueno, hemos estado viendo, ¿verdad? E incluso te mencionaba yo sobre los comentarios que en un momento dado dan los viñadores, ¿verdad? Y bueno, los viñadores hablan de que podan sus vides cada vez con más intensidad. En la horticultura, ¿verdad? En todo ello, en la agricultura, ¿verdad? Todos aquellos que se dedican a cuidar o a sembrar, ¿verdad? Llevan a cabo, y específicamente en este caso que estamos hablando de las viñas, bueno, los viñadores mencionan que podan sus vides cada vez con más intensidad, con más frecuencia, a medida de que van alcanzando mayor edad. Y a lo mejor nosotros nos pudiera parecer así como que, pero ¿cómo? Si es una vid que está fructífera, que está dando tanto fruto y ha alcanzado su madurez, ¿cómo es que es podada? ¿Verdad? Y bueno, en los boletines de horticultura lo dice, ¿verdad? Que dice que la capacidad de la vid para producir aumenta cada año. Cada año una vid que está siendo bien cuidada, que está siendo bien atendida, el proceso o los resultados lógicos de esos cuidados de esa vid, cada año va aumentando su productividad, es decir, cada año da mucho más fruto. Pero si no es podada con intensidad, la planta se debilita, ya lo decíamos en estudios pasados, ¿verdad? Se debilita y se disminuye la cosecha, se disminuye la producción de su fruto. Por lo tanto, es necesario podar fuertemente los pámpanos maduros para lograr de ellos el máximo rendimiento. Eso es lo que en boletines que hablan sobre la vid mencionan, de que tienen que, en cuanto una vid alcanza su madurez y da mucho fruto, y cada año da mucho fruto, dice que es necesario que la estén podando constantemente para que no deje de producir, porque entre más es podada esa vid, mucho más fruto va a dar. Porque si no la podan, te mencionaba yo anteriormente, ¿verdad? Que empieza a llenarse de ramitas, de hojitas, que a lo mejor ya están por ahí secas o que están ahí que ya no les sirven a la planta y que la planta, por lo tanto, se esmera por darle vida a todas aquellas ramitas que ella considera que están perdiendo vida, y a causa de poner toda su atención, la vid en esa ramita que está trozadita y que está falta de vida, descuida la parte importante, ¿verdad? Entonces es necesario podar para quitar todo aquello que viene a quitarle, a debilitar la vida de esa vid. Y si nosotros miramos al futuro desde el punto de vista de una planta que está madurando,
tenemos que pensar entonces, hermanos, si nuestra vida, ¿verdad? La podemos ver, visualizar como esta planta de la vid, la podemos ver a futuro, pues entonces tenemos que estar conscientes, hermanos, de que nos quedan todavía muchos cortes, muchas podas que recibir de parte de nuestro Padre Celestial, de parte de nuestro maravilloso labrador que está al pendiente de nuestras vidas. Porque desde el punto de vista del viñador, el futuro de su planta, cuando es podada, ¿verdad? Desde el punto de vista del viñador, cuando poda su planta, el futuro que le depara a esa viña, indudablemente, es algo muy maravilloso, si es el que dé uvas, uvas y mucho más uvas. Y de esa misma manera, cuando el Señor viene y poda nuestras vidas, el futuro que ve el Señor en nuestras vidas son vidas victoriosas, vidas llenas de obras de justicia, de arrepentimiento para honra y gloria de su nombre. Y vamos a estar viendo y vamos a estar estudiando lo que Dios está haciendo para llevar nuestras vidas a que sean esos canastos llenos de fruto abundante. Y aunque al principio, ¿verdad? La poda tiene que ver con, sobre todo, hermanos, tenemos que entender que aunque al principio la poda tiene que ver sobre todo con nuestras actividades y con nuestras prioridades externas, la poda más madura tiene que ver con nuestros valores y con nuestra identidad personal. Ajá. Entonces, ya decíamos en anteriores estudios, ¿verdad? Como parte de este mismo estudio, hablábamos de que la poda viene sobre actividades y prioridades externas, aquellas actividades y prioridades en nuestras vidas que vienen a robarnos un tiempo maravilloso para el estudio, para el encuentro, para tiempos con nuestro Señor. Entonces, decíamos en esa ocasión, ¿verdad? Que a veces hay actividades pues que no son tan importantes en nuestras vidas, pero que sin embargo abarcan tiempos muy grandes, tiempos extensos y que no traen algo importante para nuestra vida, o prioridades, ¿verdad? Prioridades que llegan a alcanzar una prioridad tal en nuestra vida que la ponemos muy por encima de todo lo que sea referente a Dios. Y ahí viene la poda y el Señor viene a mostrarnos y enseñarnos que es necesario que dejemos esas cosas o que les demos el tiempo correcto, ¿verdad? Que si a lo mejor para X actividad le dedico hasta 4 o 5 horas de mi vida y no me van a edificar, no me van a sumar, que no son de gran importancia, bueno, pues entonces disminuir el tiempo para esa actividad, ¿verdad? O que si hay cosas que yo considero, ¿verdad? Que son más importantes que a lo mejor hasta orar, pues ver detenidamente qué es lo que está siendo prioritario a las cosas de Dios, porque hay que recordar que nuestro tiempo con Dios, nuestra intimidad con Dios debe ser la mayor prioridad de nuestras vidas. Y ahí comienza la poda, pero también cuando viene una poda más madura, que decíamos, y es el tema en el que ahorita nos estamos situando, es cuando ya tu vida lleva fruto, pero todavía, ¿verdad? Hay cosas externas que nos quitan nuestra atención. Y entonces el Señor viene a podar, pero también el Señor quiere, ¿verdad? Que para que tengamos todavía una canasta, una productividad todavía mayor, tiene que haber una poda que tiene que ver con nuestros valores y con nuestra identidad personal. ¿Qué quiere decir esto? Con nuestros valores, ¿verdad? Porque ¿qué tal que a lo mejor
andamos predicando, ¿verdad? No, pues es que no debemos no sé, de hablar del prójimo. Pero que a lo mejor yo te digo, es que eso es malo, a Dios no le agrada, pero entonces yo sí lo practico y yo sí lo hago. O que a lo mejor yo te digo, es que debemos practicar el amor al prójimo, pero pues yo no amo a mi prójimo. Entonces, el Señor quiere tratar con esos valores que hay en nosotros y que esos valores deben de alinearse conforme a los valores de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nos habla de algo muy tremendo. Dice, si alguien te da en una mejilla, pon la otra. Y que a nosotros humanamente hablando decimos, es que, ¿cómo si alguien me ofende, si alguien me abofetea, pues voy a poner la otra mejilla? Pero el Señor Jesús nos puso el gran ejemplo. Él lo insultaron, lo abofetearon, lo humillaron y él nunca abrió su boca para contestar de la misma manera. Entonces Dios quiere, Jesús quiere que nos alineemos conforme a sus valores, conforme a sus principios, porque son valores y principios celestiales que nosotros debemos de practicar, porque nuestra identidad ahora es diferente. Debe de tener ese tipo de valores. Hay que recordar que nuestra nación es una nación celestial. Ya no pertenecemos a este mundo. Acuérdate que el Señor dijo, no, a mí no me amaron, me llevaron a la cruz, ¿verdad? Pero dice el Señor, a ustedes tampoco los van a amar porque no pertenecen a este mundo. Ustedes van a hacer la diferencia. Y la pregunta en este momento es, ¿verdaderamente estamos haciendo la diferencia? ¿Verdaderamente tenemos ese comportamiento de reino, ese comportamiento que nos enseñó Jesucristo, esos valores que Jesucristo emanaba? Entonces, el Señor quiere también, en esa poda madura, quiere hacer podas en esos valores, donde hay valores, donde hay un doble discurso, donde hay un doble ánimo. El Señor quiere que seamos de una sola pieza. Y dice aquí también, ¿verdad? Que esa poda viene a darse también en nuestros valores y en nuestra identidad personal, ¿verdad? ¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo, hijo, no andes tomando lo ajeno cuando a lo mejor yo lo hago, ¿verdad? Hijo, no digas mentiras cuando yo lo hago. Entonces, debemos de tener esa identidad bien definida, que esa es identidad de reino, identidad que nos identifique con el reino, porque si decimos que Cristo habita en nuestras vidas, en nuestros corazones, entonces debemos de tener valores e identidad de Jesús, porque eso es lo que tenemos que reflejarle al mundo. Ese es el fruto que tenemos que reflejarle al mundo. Ese es al fruto al que se refiere la palabra de Dios. Podemos hablar muy bonito y traer almas a los pies de Cristo, pero si nuestra vida es una vida de doble discurso, eso no le agrada al Señor. Dios se va acercando cada vez más para podar con mayor intensidad. El Señor va acercándose cada vez más y más a nuestras vidas para ir podando, para ir quitando todas esas cosas que a nuestras vistas o a nuestro entendimiento, pues no tiene la mayor importancia o no mengua nuestro servicio a Dios, pero que a la vista, ¿verdad? A los estándares de Dios, esas cosas que a nosotros nos parecen sin importancia, para Dios tiene toda la importancia, porque va menguando nuestro desarrollo, va menguando el producto. ¿Por qué? Porque venimos a caer en un acto de doble discurso donde la gente comienza a decir, bueno, sí, lo dice, pero en su vida no lo pone en práctica. Y eso viene a restar producto, viene a restar productividad en nuestra vida, productividad que honre
al Padre. Entonces, es necesario que el Señor ve necesario cada vez estar más cerca de nosotros. Con esto no quiero decir que Él no está cerca de nosotros, sino lo que quiero dar a entender es que el Señor se acerca cada vez con más intensidad a hacer cortes en nuestras vidas para que nosotros seamos productivos, porque ya en estos momentos en las que ya estamos preparados para producir de verdad mucho más fruto, es necesario que el Señor venga y quite todos esos arrocitos negros que todavía están causando problemas en nuestra vida, en nuestros valores, en nuestros principios que deben de estar alineados conforme al reino. Lo que Él nos pide ahora, a veces nos va a parecer difícil. Van a haber cosas que conforme a la palabra, como lo que te mencionaba hace un momento, ¿verdad? En que vamos, ¿cómo? Pero ¿cómo voy a poner la otra mejilla? Van a haber cosas que nos van a parecer muy difíciles, pero sin embargo, si estamos reaccionando de manera positiva a lo que hace nuestro Dios, nuestro labrador en nuestras vidas, los resultados, no te quepa duda, hermano, de que los resultados van a ser increíblemente mayores de lo que tú y yo habríamos siquiera podido imaginar. Si nosotros, como cristianos, ¿verdad? Reaccionamos de manera positiva y en lugar de decir, ay, Señor, porque a lo mejor, no sé, ¿verdad? A lo mejor el Señor en una prédica me hizo ver que tengo que cambiar de carácter porque mi carácter no es el correcto, no debo de tener un carácter irascible, un carácter agresivo, un carácter. Entonces, en lugar de yo decir, ay, sí, Señor, tengo que trabajar en ello, ayúdame, Señor, con este carácter que no lo puedo dominar. Y en lugar de eso digo, ay, no, bueno, es que mi carácter no le hace daño a nadie, así soy yo y así me hizo Dios y así me voy a morir. Entonces, pues no vamos a avanzar. Pero sin embargo, si reaccionamos de manera positiva a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y quitar todos esos arrocitos negros que aún no nos deja tener ese gran potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas, entonces, pero si le permitimos que lo quite, vamos a dar resultados increíbles en la viña del Señor. ¿Por qué? Porque entonces el Espíritu Santo va a hacer la obra que tiene que hacer en nuestras vidas. Y por lo tanto, al tomar el control total de nuestro carácter, de nuestra vida, de nuestras actitudes, de todo el Espíritu Santo, entonces estaremos teniendo en abundancia el fruto del Espíritu Santo. Y por consecuencia, el fruto para el Señor será abundante, de tal manera que ni siquiera podremos imaginar el potencial que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Son muchos los cristianos que nunca llegan tan lejos. Muchos cristianos que se quedan a mitad de camino, hermanos. De hecho, si nosotros, o si tú, amigo, hermano, que me estás escuchando, realmente no has decidido alcanzar más abundancia, pasar al siguiente nivel de abundancia, de que ya, pues bueno, ya, pues estoy dándole al Señor fruto, pero si no deseas pasar o deseas como este ejemplo de la parábola, ¿verdad? De la que está en la palabra de Dios, ¿verdad? De estos hombres de los talentos, ¿verdad? Aquel que recibió uno y que fue y lo guardó. Si tú eres ese cristiano que dice, no, bueno, ya me diste esto, Señor, lo voy a guardar porque ¿qué tal que si lo pierdo? ¿Qué tal? Pues ya mejor ni le avances, hermano.
porque el Señor quiere que demos más, mucho más, alcancemos mucho más abundancia, mucho más fruto. Jesús les dijo a sus discípulos, a sus amigos, lo que les costaría seguirle. Y muchos se volvieron atrás, amigos y hermanos que me escuchan. Y cuando te hago referencia a esto de que si tú no has decidido, porque eso es una decisión personal, hermanos, Dios nunca te va a obligar a nada, Dios nunca va a venir a obligarte y ándale, quiero que me des más fruto, Él no te lo va a obligar, Él no te va a llevar a rastras a que des más fruto. Él quiere que tú lo decidas. Él quiere que lo que tú hagas para Él sea porque le amas, porque quieres hacerlo, porque quieres servirle, porque quieres agradar al Señor que te salvó, aquel que te creó, aquel que te dio la oportunidad de amistarte nuevamente con Él a través del sacrificio de Jesucristo y que ahora que decidimos seguirle, queremos servirle. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el que quiera seguirle, tome su cruz y sígale. Esto quiere decir que antes de mirar nuestros propios intereses, nuestras propias cosas, veamos primero las cosas del reino, porque eso es lo más importante. Bien es cierto, ¿verdad? Que al decir esto no quiere decir que, bueno, es que yo sirvo al Señor y me desatiendo de mi familia, no. El Señor quiere, dice la palabra de Dios, es necesario que hagas esto sin dejar de hacer aquello. Tenemos que ser responsables. Si formamos una familia, darle el tiempo que le corresponde a esa familia sin dejar de desatender las cosas de Dios que son tan importantes. Entonces, tenemos responsabilidades humanamente hablando que tenemos que cumplir, pero que esas responsabilidades, que esas actividades, que esas cosas que tengamos que hacer no sean el motivo para que dejemos fuera de nuestra vida a Dios argumentando que tenemos tantas cosas que hacer que no tenemos tiempo para Dios. No tengo tiempo para ir a la iglesia, tengo tantas actividades, tengo tanto trabajo que pues la verdad no tengo tiempo de ir a la iglesia. Estamos alterando el orden de las cosas, porque la prioridad más importante del cristiano, no estoy hablando del no creyente, porque el no creyente tiene su vida organizada de tal manera que para él Dios no es su prioridad ni la será nunca, porque es un hombre que desconoce, el hombre es el hombre natural que desconoce, que no le interesan las cosas de Dios. Estoy hablando del hombre que ha sido reformado, del hombre que ha sido renacido de nuevo y que ahora nuestra prioridad es Dios y que después de poner en primer lugar a Dios, enseguida anotamos, ¿verdad? En nuestra lista nuestras siguientes actividades, dándoles el tiempo y la importancia de vida a cada cosa. Entonces, Dios quiere que tengamos más fruto, pero dijo el Señor, ¿verdad? Les dijo el Señor a sus amigos lo que les iba a costar seguirle al Señor. Y vemos la historia en la iglesia primitiva, los finales que tuvieron muchos de sus seguidores, finales terribles, unas muertes terribles. El Señor no lo anunció. Y muchos, cuando el Señor les dijo lo que iba a costar seguirle a Él, muchos se fueron. ¿Te acuerdas aquel joven rico, verdad? Cuando fue y le dijo al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? El Señor le dijo, cumple los mandamientos. Y el joven rico apresuradamente dijo, todos los he cumplido desde mi niñez. Y el Señor Jesús en ningún momento le dijo, no, en este únicamente el Señor Jesús le dijo, bien dices, los has cumplido. Pues ahora ve y reparte a los pobres todas tus riquezas
y ven y siguen. Dice la palabra de Dios, que ese joven se alejó y no volvió. A este joven las riquezas lo tenían, ¿verdad?, aprisionado, de tal manera que dejó ir lo más importante por lo perecedero, porque al morir él de todos modos nunca se iba a llevar sus riquezas. Esas son cosas momentáneas, hermanos. Y así como él, actualmente hay mucha gente, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de salir a evangelizar. Y me acerqué a un varón y le hablaba yo del plan de salvación. Y su respuesta primera fue decirme, no quiero que me hable de su Dios, no tengo tiempo para su Dios, tengo muchas cosas que hacer, no me interesa saber de Dios. Y así está mucha gente, no le interesa conocer de Dios. Entonces, habrán muchos incluso dentro de la iglesia que desertarán porque tienen muchas cosas que hacer, porque no están dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesucristo. El precio de seguir a Jesucristo es llevar una vida totalmente alineada a Jesús, a nuestro gran ejemplo que es Jesucristo, y a que Él esté llevándonos por el camino correcto, de que Dios esté quitando de nuestras vidas todas aquellas cosas que no nos dejan avanzar o que no nos deja dar el fruto correcto para el reino. Y entonces, cuando comenzamos, ¿verdad? O cuando el cristiano comienza a ver que tiene que dejar muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, al que tiene por costumbre tomarse su cervecita los fines de semana. Ay, no, es que la verdad que son bien exagerados ahí, ¿verdad? Hay quienes, ¿verdad? Hay cristianos que incluso llegan a decir, ay, no tiene nada de malo fumarse un cigarrillo de vez en cuando o una copita de vez en cuando, no tiene nada de malo. Déjame decirte, hermano, que la palabra de Dios es muy específica. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es Dios mismo habitando dentro de nosotros. ¿Cómo entonces podemos hacer cosas que a Dios no le agradan? ¿Cómo podemos fumarnos un cigarrillo si estamos llenando nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, de humo? Lo estamos contaminando. ¿Cómo podemos tomar una bebida embriagante y estamos contaminando el templo del Espíritu Santo? Porque ahí está el Espíritu Santo. Lo estamos contristando. Pero a veces, en nuestra liviandad de vida, queremos hacer creer que esas cosas no tienen importancia. Como te decía yo hace un momento, ¿verdad? Que nuestros valores y nuestra identidad personal son sumamente importantes para Dios. Y ahí es donde el Señor también va a venir a hacer grandes podas, a quitar esas pequeñas zorras que se introducen en nuestro pensamiento y que nos llevan a creer que esas pequeñas cosas no tienen importancia y que esas pequeñas zorras son las que nos llevan a alejarnos del propósito para el cual hemos sido llamados tú y yo. Muchos van a desertar, como lo hicieron cuando Jesús les dijo el precio de seguirlo. Muchos van a desertar, muchos desertaron y actualmente muchos siguen desertando del camino del Señor Jesús. Muchos siguen creyendo que es muy difícil, que es muy esto, que es muy lo otro, porque sabes una cosa, hermano, cuando queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas, creyendo que lo estamos haciendo, voy a dejar de hacer esto, no lo logramos, hermanos. Porque mucho tiempo anduvimos en el mundo tratando de cambiar patrones de vida, tratando de cambiar actitudes, tratando de cambiar pensamientos, y lo lográbamos momentáneamente, pero volvíamos a recaer en los mismos errores todo el tiempo. Pero cuando venimos a Cristo es diferente,
porque hemos nacido de nuevo. Ahora el pecado ya no se enseñorea en nuestras vidas, ya no gobierna a nuestros miembros. Ahora tenemos la autoridad para decir no más a esto, esto ya no va con la nueva criatura que soy. Ahora debo de tener actividades y prioridades que me lleven a reflejar a Cristo en mi vida. Debo de tener valores e una identidad personal que refleje los valores, los principios, los estatutos que Dios estableció, que Cristo llevó a cabo en esta tierra. Y no podemos, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos hacer algo y jalamos a otros más diciéndoles, no, sí puedes hacerlo. Entonces eso no ofende a Dios. Y entonces aquellos, ¿verdad? Que están así en una fe que anda ahí ya naufragando. Pues sí. Si la hermanita o el hermanito fulano dijo que eso no tiene nada de malo, sí puedo hacerlo cada 8 días, aventarme mis copitas o echarme mi cigarrito de vez en cuando. Pero aquel que les dio el consejo a los otros, dice la palabra de Dios, ay de aquel que sirva de piedra de tropiezo para estos pequeñitos. Ay de aquel, dice, mejor le sería que se atara una piedra de molino y se arrojara al mar. No seamos piedra de tropiezo para los demás, diciéndoles, esto no tiene nada de malo, lo podemos hacer. Si tú quieres hacerlo, hazlo, pero no arrastres a otros a hacer aquello que tú estás haciendo. Jálalos a llevar a cabo lo que dice la palabra de Dios. Enséñales lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Acuérdate que dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, actualmente hay muchos que están desertando porque les parece muy difícil. Hay lugares, ¿verdad? Hay iglesias que están a reventar de asistencia. Porque precisamente, ¿verdad? Enseñan un evangelio que no está escrito en la palabra, ¿verdad? Enseñan cosas y dicen, es que eso sí lo pueden hacer. Hay quienes desde un púlpito se atreven ya a decir que está bien que practiquemos el Halloween cuando esa es una práctica demoníaca. Sus seguidores dicen, ay, sí, estamos contentos. Y llegan todos disfrazados a la iglesia y haciendo tontería y media. Porque nada más queremos tomar de la palabra algunas cosas y otras las acomodamos a nuestra conveniencia. Y es por eso que hay mucha gente que está desertando de las filas del cristianismo. No obstante, el impacto de los que seguimos, de los que cada día nos esforzamos por seguir adelante, aún en estos días, ¿verdad? Hay que recordar que aquellos que siguieron a Jesucristo en medio de tanta circunstancia, en medio de exponer sus propias vidas y de muchos que murieron de unas maneras terribles, déjame decirte, hermanos, que aquellos que continuaron siguiendo a Jesús, aún sin que él ya no estuviera, siguieron sus enseñanzas, sus principios, sus valores, impactaron al mundo en su tiempo. Sacudieron a ese mundo de ese tiempo y hasta el día de hoy siguen sacudiendo al mundo con sus enseñanzas, con su comportamiento. ¿Por qué? Porque imitaron a Jesús en su comportamiento, en sus enseñanzas, porque se parecían a Jesús, porque reflejaban a Jesús con su testimonio y con sus vidas.
Entonces, amados hermanos, seamos ese tipo de cristiano que impactemos a la gente que nos rodea, a la gente que vive con nosotros, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, que seamos personas que impactemos por el testimonio de nuestras vidas, porque si tenemos el testimonio correcto, tendremos actividades, prioridades, tendremos valores e identidad personal totalmente alineados a la palabra de Dios. Solamente así, hermanos, estaremos trascendiendo, estaremos llevando vida a otros que andan ahí deambulando como zombies, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando el Señor le dijo, Señor, permíteme tantito, espérame tantito, nada más voy y entierro a mi muerto y regreso? El Señor Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque todo aquel, hermano, todo aquel que anda en el mundo, todas aquellas personas que andan perdidas son muertos. La palabra de Dios los menciona como muertos, andan deambulando, están faltos de vida porque la vida es Cristo. Él es el único que emana vida y asidos a Él podemos tener vida. Separados de Él nada podemos hacer, separados de Él estamos muertos. Dios tiene un destino exclusivo e importante para cada uno de nosotros. Y Él quiere que ese destino, ese propósito que tiene para cada uno de nosotros, lo abracemos de todo corazón. Porque si abrazamos ese propósito con amor, con decisión y con entrega, entonces podremos cruzar ese umbral hacia nuestro futuro eterno, hermanos. A mí me parece que nos ayuda mucho pensar en la poda madura, hermanos, en función, si lo llevamos en función de las palabras que están establecidas en la palabra de Dios, que dicen de la siguiente manera: la prueba de vuestra fe, la prueba de nuestra fe. En el momento en que Pablo, ¿verdad?, nos hablaba, en el que Santiago nos hablaba y que les hablaba a sus discípulos, ¿verdad? Cuando Pablo le hablaba a Santiago en su epístola, ellos ya habían aprendido a ver todas las pruebas como oportunidades para perfeccionar su confianza en el Señor y multiplicar su eficacia para Él. Tenemos que entender que así como los discípulos de Cristo y en un momento posterior en los discípulos de Pablo, ¿verdad? Pablo les hablaba que todas esas circunstancias, y eso no solamente para sus discípulos en ese tiempo, en el tiempo de la iglesia primitiva, sino aún hasta nuestros días, hermanos, tenemos que entender que todas esas pequeñas dificultades y todas esas pequeñas podas que Dios va haciendo en nuestras vidas, todas esas cosas que se nos van presentando como una, no sé, como una prueba o como desafíos que se nos presentan cada día en nuestro servicio, en nuestro ministerio para el Señor, lo debemos de ver como lo vieron sus discípulos, como oportunidades para perfeccionar nuestra confianza hacia nuestro Señor y en que Él a través de ello va a multiplicar nuestra eficacia en nuestro ministerio, en nuestro servicio para Él, para su gloria. Porque dice en Santiago 1, del versículo 3 al 4, dice que la prueba de vuestra fe tenga su obra completa. Eso fue lo que
escribió Santiago, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Fíjate qué extraordinario, dice, para que la prueba, ¿verdad? Para que cuando pasemos por circunstancia, actualmente, hermanos, alguien que está cursando, vamos a decirlo a nivel educativo, ¿verdad? Si estamos en la universidad, si estamos en cualquier nivel escolar, ¿verdad? Para ver nuestro aprendizaje, nos hacen pruebas, nos hacen exámenes para ver qué tanto estamos capacitados para pasar al siguiente nivel. Y aquí nos habla que la prueba de vuestra fe, para que seamos aprobados conforme a nuestra fe, ¿verdad? Para ver qué capacidad ya, porque la fe es la misma, pero qué tanto has abrazado tu fe. Y nos hablaba nuestro pastor en un estudio, ¿verdad? Puedo yo a lo mejor decirle a alguien, ¿verdad? Yo en mi caso personal, ¿verdad? ¿Qué puede pasar, verdad? Si a lo mejor alguien, ¿verdad? Que se le murió un familiar ahorita en la pandemia, ¿verdad? Algo tan claro, ¿verdad? Y que a lo mejor conozco a alguien en la fe que murió su familiar a causa de la pandemia y que lo único que debo de, o a lo mejor todavía antes de morir, pues vamos a orar, vamos a hablar con tu familiar, ya conoce de Cristo, y si no ha conocido, bueno, vamos a hablarle y hablarle y conformar la vida de esta persona. Y resulta que esta persona a lo mejor fallece, ¿verdad? Porque no siempre que oramos, ¿verdad? La respuesta es sí. Y esa persona fallece. Y esta persona, bueno, entra en crisis por la muerte de su familiar, porque empiezan a culpar a Dios. No, es que Dios le pedí, no contestó mi oración y mil circunstancias, ¿no? Porque siempre tenemos algo que reclamarle a Dios. Y entonces a lo mejor yo le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Hermano o hermana, tienes que tranquilizarte, vamos a orar, que Dios traiga paz a tu corazón y sigo, ¿verdad? Tratando de ministrar a esa persona con la palabra de Dios. Y de repente, ¿verdad? A mí me pasa lo mismo, muere un familiar. Y yo empiezo a vociferar y a enojarme y dejo de ir a la iglesia y me aparto del Señor. Entonces, ¿qué clase de fe? ¿De qué le estaba hablando yo a la otra persona? Si yo en mi propia vida estoy teniendo todavía resultados todavía peores a los de esta persona. Entonces, dice que la prueba de vuestra fe tenga su obra completa, que verdaderamente esa fe de la que hablamos sea una fe inamovible. Y esa fe únicamente la puede traer Dios a nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Porque en la medida que el Espíritu Santo va llenando nuestras vidas son fortalecidas de tal manera que aunque haya una vida, un deceso en tu vida, en tus familiares cercanos, haya paz, haya gozo, haya contentamiento en tu vida, sabiendo que Dios es el que tiene todo en sus manos y que nada, ni siquiera la hoja de un árbol cae al suelo si no es porque Él lo permite. Entonces, dice Santiago, para que seamos perfectos y cabales. Dice la palabra de Dios que la Sagrada Escritura dice que la Sagrada Escritura nos va haciendo, nos va perfeccionando, dice, para que el hombre, déjame, te busco esta, porque es esta parte de la palabra es bien importante. Permíteme, hermanito.
Ahorita te leo esta. Permíteme un momentito. Aquí, mira. Dice en Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y mira lo que dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Acá Santiago nos dice, ¿verdad? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguno. Dice aquí, te decía yo hace un momento, ¿verdad? Que todas esas pruebas que vamos teniendo, ¿verdad? Por las que pasamos cada día de nuestra vida como cristiano, nos va a llevar a tener esas oportunidades para perfeccionarnos cada vez más y perfeccionar nuestra confianza en Dios y saber que aquello por lo que pasamos, Dios tiene el control. Él no ha dejado de tener el control, así sea una muerte, así sea una falta de trabajo, Dios tiene el control. Y dice Santiago, que la prueba de vuestra fe tenga su obra completa. Que la fe que tengamos puesta en el autor y consumador de la fe, el autor y consumador de nuestra salvación, tengamos nosotros la confianza completa en él, sabiendo que él tiene el control de las cosas. Y que suceda lo que suceda, él tiene el control. Y que cada día, a través de estas diferentes circunstancias que pasemos, a través de estas pruebas, iremos siendo perfeccionados a través de las pruebas, a través de la palabra de Dios, para, dice su palabra, a fin de que el hombre de Dios, el Hijo de Dios, sea perfecto, haciendo lo correcto. Dijo el Señor cuando habló de Job, ¿verdad? Un varón justo, ¿verdad? Perfecto en sus caminos. Y cuando el Señor habla de perfección, habla de que es gente justa, gente que anda conforme a sus principios, conforme a sus preceptos, haciendo lo correcto. No, si recibo una majadería de alguien, contestarle de la siguiente manera: si alguien me lastima, yo también lastimo. No, Él quiere que pongamos por práctica los valores y los principios del reino. Y cuando nosotros hagamos eso, estaremos siendo hombres y mujeres perfectas conforme a la palabra, conforme a los estatutos, y entonces estaremos preparados para tener obras de justicia, obras de arrepentimiento, a fin, como dice Santiago, estaremos siendo perfectos y cabales, haciendo lo justo, haciendo lo que a Dios le agrada, sin que nos falte alguna cosa. Así lo dice Santiago. Y la poda madura en nuestras vidas, en esa madurez aparente de nuestras vidas, y que aún es necesario que haya poda, se va a ir haciendo cada día más intensa a medida de que cada vez que el Señor haga poda en nuestras vidas, irá cortando cada vez más de cerca
más y más cerca del núcleo de lo que nosotros somos. El Señor con cada poda se irá acercando cada vez a lo más profundo de nuestros corazones, a lo que somos, para que verdaderamente seamos lo que Él espera que seamos. Dios no está tratando solo de llevarse algo, sino que está obrando fielmente para hacer lugar en nuestras vidas y que esa vida en nuestras vidas se convierta en una fortaleza, que nada lo tumbe, una fortaleza, un lugar fortificado a través del cual no haya hendiduras, a través del cual el enemigo pueda venir a levantar fortalezas en nuestra mente, sino que estemos en una vida fortalecida por la palabra, en el Espíritu Santo, y nada que el enemigo traiga a nuestra mente pueda hacer mella, sino que lo desechemos en el nombre de Jesús. Y así tengamos, ¿verdad? Dice aquí en nuestro estudio, que no solamente Dios está tratando de llevarse aquello que no sirve y que no nos edifica ni nos ayuda para nada, sino que además el Señor, Dios Todopoderoso, nuestro labrador, está obrando fielmente para hacernos lugar, hacer más lugar en nuestra vida para que tengamos más fruto y esté mucho más fortalecida y tengamos una productividad mayor en él, y además el poder de Dios se desate en nuestras vidas con autoridad. La meta de nuestro Señor es esa, hermanos. Y la meta de Dios, la principal meta de Dios al hacer todas estas podas para fortalecer nuestras vidas y tengamos mucho más fruto, su meta principal consiste en acercarnos cada vez más a la imagen de Cristo, a esa imagen perfecta y completa, que cada vez nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Las pruebas de fe no tienen absolutamente nada que ver con el estado de salvación. Esa ya la tenemos. Eso ya está resuelto, ya somos salvos. Ahora hay que pensar también que tampoco estas pruebas se hallan al nivel de ¿por qué Dios no nos ayuda? Mira, aquí, hermanos, tenemos que entender que las pruebas, ¿verdad? Porque hay gente que habla a veces cosas necias, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad?, que encuentra pruebas a un nivel que da risa, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, bueno, ¿por qué Dios no me ayuda a encontrar las llaves de mi auto que no las encuentro? ¿Por qué Dios, esto? Las pruebas de la fe son diversas pruebas y dificultades que nos invitan a rendirle a Dios algo de gran valor, aun cuando tengamos todo el derecho a no hacerlo, ¿verdad? Estas pruebas de fe son diferentes pruebas, hermanos, y dificultades por las cuales tú y yo vamos a pasar, como te decía yo hace un momentito, ¿verdad? Aún el deceso de un familiar, aún esa circunstancia por la que pasemos, debemos de llevárselas al Señor, debemos de rendírselas a Él. Eso que para nosotros resultaba de gran valor, llevárselo a las plantas de Dios, aún cuando tenemos todo el derecho también de no hacerlo, de decir, no, esto no, cosas de gran valor que muchas veces también no queremos dejarlas, también llevárselas a las plantas del Señor. Quizás a lo mejor
Muchas veces sentimos que las circunstancias nos atacan y nos llevan al máximo de nuestra resistencia. Pero no nos sentimos alejados de Dios. Estamos siendo probados por Él, pero no siendo juzgados ni tampoco siendo culpables. Esto es bien importante, hermanos, ¿verdad? Muchas veces las circunstancias por las que estemos pasando nos van a hacer sentir que nos estamos, es que ay, ahora sí el Señor me está lloviendo sobre mojado. O las circunstancias pueden llevarnos al máximo de nuestra resistencia. Y hay veces que a lo mejor hasta decimos, ah, no, ahora sí ya no puedo, Señor, ya esto sí ya me superó. Pero aún con todo, no nos sentimos alejados de Dios. Aunque estemos pasando por esas circunstancias, aún podemos sentir su calor, su amor, sus cuidados. Estamos siendo probados por Él. Está siendo probada nuestra fe. ¿Qué tanto confiamos en Él? ¿Qué tanto estamos esperando en Él? Ahí es donde el Señor se da cuenta, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos esperando en Él? ¿Qué tanto estamos confiando en Él? Pero cuando estamos siendo probados, hermanos, no estamos siendo juzgados, como mucha gente dice, es que Dios te está juzgando. No, hermanos, si estamos pasando por circunstancias, estamos siendo probados, no juzgados, ni mucho menos tenemos un dedo acusador que nos está diciendo eres culpable. El salmista describió una experiencia de purificación y sus incalculables consecuencias. Dice la palabra de Dios en el Salmo, dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata y nos sacaste a abundancia. Fíjate qué palabras más maravillosas del salmista, ¿verdad? Él, estas circunstancias de prueba, las describe como una experiencia de purificación y sus extraordinarias consecuencias, ¿verdad? Los extraordinarios resultados de esa purificación. Dice el salmista, porque tú nos probaste, oh Dios. Tú nos permitiste pasar por esta prueba y nos ensayaste, nos limpiaste como se afina la plata, nos limpiaste, nos purificaste y nos sacaste a abundancia. Los resultados fueron un resultado de bendición, de abundancia. Amén. Esto lo dice en el Salmo 66, 10 al 12. Y yo creo, amados hermanitos, que hasta aquí nos vamos a quedar. Nos vemos la próxima semana. Si Dios nos presta vida y salud, por aquí estaremos. Vamos a orar para concluir nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por este tiempo de estudio, Padre, que tenemos cada lunes. Muchas gracias, Señor. Gracias porque tú nos estás hablando, Señor, de la importancia que tiene, Señor, el que tú, Señor, estés limpiando, estés purificando nuestras vidas, Señor. Dice tu palabra, a través del lavamiento de la palabra somos limpiados, somos purificados, Señor. Y tú, Señor, quitas toda inmundicia, toda basura que esté en nuestras vidas, Padre. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo, Señor, de esta ejemplo que pusiste de la vid, Señor. Tú quieres, Padre, que seamos pámpanos limpios, Señor. Quieres, Señor, que no tengamos, Padre Santo, ramitas ahí, Señor, que no sirven para nada, Padre. Tú quieres quitarlas, quieres podarlas, Señor. Tú quieres, Señor, que nuestras actitudes, nuestro comportamiento, Señor, nuestras prioridades estén en ti, Señor. Tú quieres, Padre Santo, que nuestras comportamientos, Señor, que nuestros valores, que nuestros principios, Señor, estén alineados a ti, Señor. Que seamos, Padre Santo,
receptores de tu palabra, Señor, y también, Señor, que seamos hacedores de tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tomados, asidos de ti, Señor. Solamente así, Señor, podremos ser fructíferos, Padre. Y para ser fructíferos, Señor, necesitamos que tú estés haciendo limpieza en nuestras vidas, Padre, para que demos fruto y fruto en abundancia, Señor. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos en la fe, por los amigos y amigas que se conectaron, Señor. Gracias te doy por sus vidas. Te doy gracias, Señor, por esta estación de radio, por medio de la cual, Señor, el evangelio es extendido, Señor, es llevado ahora a lugares, Señor, lejanos, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que la palabra que llega, Señor, a oídos de esas personas, Señor, que sea una palabra que dé fruto, Señor Santo. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que participamos en esta estación, Señor, que cada día busquemos tu presencia, Señor, la llenura de tu espíritu, Señor, para que, Padre Santo, hablemos conforme a tu palabra, Señor, sin tergiversarla, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, te doy gracias por el pastor Héctor y su esposa Gisela. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú les des más sabiduría, Señor, sabiduría de lo alto, Padre, para administrar correctamente, Señor, esta estación, Señor, y tu palabra se difunda, Señor, sin ser tergiversada, Señor. Gracias por la vida de mis pastores, Señor, por mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, por su esposa, Adriana Herrera Ortiz. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú los pusiste al frente, Señor, de esta comunidad de fe. Dios es fiel. Gracias, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Que ellos solamente escuchen tu voz, Señor. Que ellos, la única voz, Señor, que escuchen sea la tuya, Padre. La guianza tuya, Padre. Y que ellos lleven a cabo todo aquello, Señor, que tú les mandas hacer. Gracias, amado Dios. Te doy muchas gracias, Padre Santo. Y también, Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor, porque me das la oportunidad de servir a un Dios vivo, a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo, mi amado Salvador, y a su Espíritu Santo que está en mi vida, Señor, que tú nos los diste, Señor, para que estuviera con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues, gracias, amados hermanitos, les agradezco su atención. Les mando un abrazo, no sin antes de invitarlos como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel, en calle Bronce, lote 1, Colonia Joyas de Tizayuca. Por ahí estamos los domingos a las 11:30 de la mañana, reuniéndonos para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Me gustaría mucho verte por ahí, darte un abrazo, darte la bienvenida al cuerpo de Cristo. El Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención. El Señor les guarde. Les mando un abrazo fuerte, 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 con mucho respeto. Que el Señor les bendiga mientras tanto. El Señor les guarde. Bendiciones.